ustedes salgan de acá, puedan ir a la casa de ustedes y contarle a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, qué es lo que pasó hoy acá. Porque como yo escuché en el video, muchos de ustedes tienen papás que trabajan en la pesca. No sé si hay alguno de acá que el papá ahora está en un barco, ¿alguno de ustedes el papá está pescando en este momento? ¿En este momento hay alguno embarcado allá? Ah, ¿tu papá está marcado? Bueno, entonces vas a tener lindo tema de conversación con tu papá. Igual que se dediquen a la pesca hay una banda. O sea, a ver, ¿quién acá en la familia se dedica a alguien a la pesca? Se dedicaba, bueno, también. Se dedicaba. Sí. O sea que todos tienen algún familiar, algún conocido que trabaja en Baje la mano. Baja la mano si quieren. a comer pescado. Y Yo desapareciendo. ¿Qué dijo? ¿Qué le gusta comer? de la vida. Ahora es el mío, pero No. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio. Que por eso le pregunté si estaba a comer pescado y mineritos de alga. Vamos a hacer una cosa. Vamos a respirar una vez. Si nosotros respiramos una vez, respiramos todos. Una vez. Soltamos el aire. Respiramos otra. Y soltamos. De esas dos respiraciones que hicimos, una viene del mar. Y la otra, muy bien, ¿de dónde viene la otra? ¿Recién dijiste? En la pesca. Del aire. De cada dos respiraciones que nosotros hacemos, una viene del mar, de la fotosíntesis que hace el plancton, el fitoplancton, y la otra viene de la tierra. Habrán escuchado y habrán estudiado que el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿verdad? En la selva amazónica hay una gran concentración de árboles y de plantas que hace que nuestro planeta pueda respirar. No solamente ahí, por eso siempre tenemos que tratar de plantar un árbol porque eso nos beneficia justamente para nuestro aire y para lo que nosotros respiramos. Pero el mar también es igual de importante que lo que encontramos en la tierra. Una cosa que todos tenemos que saber es que Uruguay queda. Nosotros siempre hablamos del territorio uruguayo. ¿Y qué entienden ustedes por territorio uruguayo? Si yo les digo, bueno, el territorio uruguayo, ¿qué se les ocurre? No. Sí, por allá. Mucho mar. ¿Mucho qué? Mucho mar. Mucho mar. Bueno, ¿qué otra cosa se les ocurre? Poder. Poder. ¿Y cómo sería el poder? Poder el poder de la fuerza. El territorio uruguayo es toda la tierra que pertenece a todos los uruguayos, o sea, todo lo que está dentro de los límites del territorio de nuestro país. Y el mar también nos pertenece. Por eso nosotros incorporamos el concepto del maritorio. El maritorio es el territorio que nosotros tenemos en el mar. Y ustedes, como niños que están interesados en el medio ambiente, que están haciendo este proyecto que es importante para las Olimpiadas, tienen que empezar a usar ese concepto. Maritorio. Territorio viene de tierra, ¿verdad? Es todo lo que nos pertenece que está en la tierra. Y el maritorio es todo lo que nos pertenece que está en el mar. Uruguay es un país que tiene más agua que tierra. Eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, cuando ustedes le preguntan, ¿y tu país cómo es? Ah, mi país es un país marítimo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos más mar que tierra. O sea, que la cantidad de agua, la superficie de agua que tiene Uruguay es mayor a la superficie de tierra. Entonces, ustedes los que están tomando apuntes, si quieren, pueden anotar. Maritorio es una palabra que a veces se escucha poco, pero que es muy importante. Si quieren, yo se las anoto acá para que lo tengan claro cuando hacen los apuntes. Permiso. Entonces sabemos que mar es el mar, ¿verdad? Y torio es el territorio del mar. Y mar más territorio da la palabra maritorio. ¿Sí? Eso es muy importante. Otra cosa que tenemos que anotar es que Uruguay tiene más agua que tierra. Tiene más agua
más agua que tierra. Lleguen a su casa, les cuenten a sus padres. Lo que se hizo hoy y lo que aprendimos es que Uruguay tiene un maritorio, o sea, un territorio de agua muy importante que tiene más agua que tierra. Importantísimo y de vanguardia, concepto que no será. Y que de cada 2 respiraciones, eso tienen que tomarlo en los apuntes también, de cada 2 respiraciones, una viene del mar. Eso también es muy importante. De cada 2 respiraciones, una viene del mar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, si no me pregunto. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación actual? Como vecinos, nosotros nos juntamos y nos pusimos a estudiar a ver qué es lo que está pasando en nuestra costa. Entonces hablamos con biólogos, con paleontólogos, con oceanógrafos, con todos profesionales que trabajan en el mar y en la tierra y nos pueden explicar qué es lo que va a pasar ahora en Uruguay. Entonces, hay empresas que se llaman multinacionales porque pertenecen a varios países que quieren buscar en Uruguay petróleo. ¿Cómo se llama esta búsqueda? Prospección. Esa es otra palabra que tenemos que aprender a usar porque ustedes están en sexto, van a ir al liceo, ya pueden utilizar ese vocabulario. Entonces, una palabra que tenemos que saber, usar bien es la palabra prospección. Es la otra palabra que se refiere a aquello que vamos a buscar. La prospección sísmica es buscar. Quiere decir buscar petróleo. ¿Alguna vez escucharon esa palabra? ¿No? Bueno, a partir de hoy sí. Diga. No es dinamita, ahora yo les voy a contar. Bueno, la palabra prospección quiere decir buscar. Cuando se busca petróleo, primero hay que averiguar si hay petróleo, ¿verdad? ¿Cómo averiguamos? A través de ese método que se llama prospección sísmica, que puede parecer una palabra un poco complicada a veces para acordarse, pero después que la escriben 2 veces se van a acordar, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros, como vecinos, nos enteramos que iban a buscar petróleo, iban a averiguar si tenemos petróleo en nuestras costas, nos organizamos y estudiamos mucho. Entonces, comprendimos que es un riesgo muy importante para el medio ambiente, porque es una actividad que va a traer muchos problemas. ¿Cómo es tu nombre? Mateo. Mateo. No entendí La letra. ¿Acá? ¿Acá? No, ahí no. ¿Acá abajo? Prospección sísmica. El que dice uno ahí. Una viene del mar. De cada 2 respiraciones, una viene del mar. Si no me entiende la letra me dice. Bueno, entonces, estábamos en que nosotros nos enteramos de que había empresas que vienen de muchos países, que se llaman multinacionales, que quieren averiguar si hay petróleo en nuestro país. Entonces, cuando averiguamos todo lo que va a suceder en esa búsqueda, que es lo que le vamos a contar ahora, decidimos armar un grupo, que digamos que tenemos un nombre. Entonces le pusimos Costa Viva Rocha. ¿Por qué le habremos puesto Costa Viva? ¿Alguien se le ocurre? Sí, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Gael. Gael. Porque el petróleo, por ejemplo, si encuentra el petróleo, va a matar muchas especies. Ah, ahí está. ¿Alguien más? ¿Por qué le pudimos poner Costa Viva Rocha? ¿Cómo es tu nombre que no me dijiste? David. Porque si bien el petróleo se ve por Marco, para que salga por el petróleo, pero quiere decir que no se cae, Claro. animales, plantas, Muy bien. Porque no solamente si hay petróleo va a haber un problema, sino cuando nosotros buscamos el petróleo, la forma en que se busca ese petróleo es lo que trae el problema y es lo que nosotros les vamos a contar ahora. Entonces decidimos hacer este logo, porque teníamos que tener algo que nos identifique. Y bueno, los logos son algo que siempre está en boca, que siempre encontramos. Esta es una torre que busca petróleo,
Estas son las olas del mar y esto rojo que tiene acá la banda en diagonal. Es como si prohibido. Exactamente, es el símbolo de prohibido. ¿Ya? Entonces nosotros trabajamos para que esto no suceda. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se busca petróleo? Los bombas cuando tiran dinamita al fondo no. Bueno, en Yo realidad, chico levantó la mano también. A ver, a ver, ¿qué otra idea tienen? Perforan el fondo. El fondo. Y a ver, ¿cómo es tu nombre? Francesco. ¿Lo mismo? Bueno, vamos a aclarar algunas cosas. La forma de buscar petróleo. Tenés que buscar algo de lo que uno de los antiguos periodistas está allí. Ahora nosotros les vamos a contar, porque ustedes tienen que poder decir las cosas bien y que no haya confusión. ¿Cómo se busca el petróleo? Hay un barco que es de la empresa que va hacia el mar con dos barcos en los costados. Esos barcos tienen cables que se llaman streamers, son unos cables largos que tira el barco y de esos cables salen bombas de aire comprimido. No es dinamita. Ustedes tienen que tener claro, no se busca petróleo con dinamita. La búsqueda de petróleo es con aire comprimido. Esos cables que tiene el barco despiden lo que se llama bombas sonoras. Pero cuando nosotros decimos bombas nos imaginamos las bombas que vemos en la guerra o nos imaginamos justamente la dinamita. No. Esto es aire comprimido. ¿Vieron? No sé, cuando éramos chicos jugaban con las pistolas de agua, con las pistolas de aire. Bueno, esto es lo mismo. No es una pistola de fuego. Son muy grandes y eso larga una bomba de aire que pega en el lecho marino, o sea, en el suelo del mar, y recoge información. Cuando eso pega, esa onda pega en el fondo del mar, sube una información, o sea, el rebote sube a la superficie donde hay centros de recepción en los cables y se saca la información de lo que hay en el mar. ¿Qué quiere decir esto? ¿De lo que hay en el mar en el agua? No, lo que hay en el fondo del mar. Y ese fondo es el suelo. Esas bombas de aire pegan y en el rebote extraen información. Entonces, cuando ustedes pregunten cómo se busca el petróleo, primero se hace un trabajo de exploración. No es que se va y se perfora buscando petróleo. Eso tiene que quedar claro. Primero se investiga si hay petróleo. ¿Cómo? Con bombas de aire comprimido que se disparan a través de unos cables al lecho marino, rebotan y la información que extraen, es como si hicieran una radiografía del suelo. Esa información que extrae se guarda en una computadora y después se analiza. ¿Por qué las salidas locales son tan importantes? Bueno, Cuando hablan de los sí. dicen que Ahora te vamos a contar. Ahora yo te voy a contar. Bueno, entonces, quedó claro que esto se hace. ¿Cómo se busca el petróleo? Con un barco que lleva cables y esos cables disparan bombas de aire. Eso lo tienen que anotar y tenerlo claro. Nunca digan que son bombas de dinamita, porque eso es un error muy grande. Y ustedes, como niños que están aprendiendo, tienen que tener la información correcta. Porque si no, cuando ustedes van a hablar, si dicen cosas que no son, se pierde importancia en lo que son los textos. Y aparte no, o sea, ellos como van a cumplir una función de divulgación, de ciencia y todo, y es fundamental que lo hagan. Van a divulgar en ciencia, no pueden decir cosas que no son ciertas. Bien. Entonces, ahí Jorge les está dibujando el barco. El barco extiende unos cables. Jorge, ahí hay otros marcadores, cambia por otro que anda si querés, porque viste que... No, no te preocupes que estar acostumbrado también dibujo que son peores. ¡Ay, es mejor que tu barco! Es mucho mejor que mi barco, si tuviera mi barco. Vamos a ver. Entonces, ¿se acuerdan lo que dijimos que era, como dije que era, que no era dinamita? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? No. Aire comprimido. Impecable.
Esto es muy importante. O sea que vamos a... El barco, a través de esto que son en forma de un cepelín, ¿no? De acá larga la bomba de aire que rebota en el fondo y vuelve a los cables, que estos se llaman hidrófonos. Estos recogen la señal, la transmiten al barco a un centro de computadoras y en esas computadoras queda registrado. Después los biólogos, los geólogos, los técnicos interpretan, que hacen una gráfica, poner que esto sea un papel, y esta es una gráfica. Y esta gráfica te está indicando qué es lo que hay en el fondo. Eso funciona así. Cuando hacen estas detonaciones que pueden llegar a 260 hasta 280 decibelios, que es el sonido, esto es lo que puede hacer daño a todo lo que hay en el mar, no solamente a los mamíferos. Nosotros nos asociamos mucho con los mamíferos porque somos mamíferos. Y nos olvidamos que está plancton, microplancton, la biótica, los peces, los moluscos, que viven en el fondo del mar, a los cuales no estamos teniendo en cuenta. La gente piensa en el lobo, en la ballena y en el delfín. Pero lo más importante está abajo, que no lo vemos y no se conoce la gran parte. Por eso Uruguay ahora viene un barco que viene de Alemania, que van a estar un mes y algo embarcados la gente para hacer un estudio que hay en la plataforma continental, que voy a preguntar, en eso, en la parte abismal, que son de los 200 a los 4.000 metros de profundidad, que es lo que llega a tener Uruguay en su plataforma marítima, y no sabemos lo que hay. Los barcos sísmicos que vienen a hacer estos estudios no nos hablan de eso, nos hablan solo de qué daño puede, pero no hablan del lobo, hablan de la ballena, un poco de los delfines y si acaso la tortuga. El resto lo ignoran. No hay nada estudiado fehacientemente los daños que van a ocasionar. En otros países ya ocasionaron y dijeron, no va mal. En Uruguay estamos jugando a tener petróleo, que supuestamente nos daría una economía más fluida para todos nosotros. Es mentira, no sucede. Eso si buscan, van a ver en los países del mundo que tienen petróleo, hay un lugar solo que son los Emiratos Árabes, donde más o menos reparten con la población un poco de esos grandes ingresos. En Uruguay eso no va a pasar. Me dejan meter un bocadillo que busqué porque es muy interesante lo que dijiste de los decibelios a los que llega. Y acá para ponerlo un poquito en perspectiva, dijo 260 decibelios. Escuchen, 100 decibelios sería un nivel de riesgo, el equivalente. Un martillo neumático, eso de romper la calle, son 100 decibelios. ¿Tá? Una discoteca, un concierto, un avión despegando, una carrera de Fórmula 1. Esos son 100 decibelios. ¿Tá? 120 para nosotros los humanos. Se percibe dolor y existe el riesgo de perder la audición. El ruido del despegue de un avión es menos de 25 metros o una explosión intensa. Guadalupe lo estás escuchando. ¿Tá? Y 180 decibelios sería la erupción de un volcán o el despegue de una nave espacial. Así de fuerte el sonido. 180. Imaginen que están hablando de 260. Ahora esto le... Perdón. El sonido se ha usado también como armas de guerra con gran destrucción. Existía, cuando hicieron la primera bomba atómica, estaban con la bomba de hidrógeno, donde destruía todo lo que era vida, pero no lo que era edificios. Nada, pero mataba lo que era vida. Y eso era altísima frecuencia y era lo que nos destruía. Los mamíferos en el mar se comunican por sonido. Y al alterar su oído pierden su rumbo, pierden su norte. Y nosotros tenemos en el lobo, porque Rocha se caracteriza por los lobos. Y Maldonado, en la bahía de Maldonado, que es una bahía calma, las ballenas. Si uno acaba la costa, ahora en los avistamientos de ballenas, vas a ver que ves 1, 2 por día. En Maldonado podés ver 10, 12 juntas a
100 metros de la costa. Y Rocha tiene, de las Islas del Lobo, en las loberías deben de haber en estos momentos más de 350.000 lobos, mucho más. Y Rocha en la costa siempre va a estar abierto lobos. Por eso elegimos hacerlo. Una característica de Rocha e identificarnos realmente como lo que es Rocha. Acá cuando hablamos, generalmente Maldonado, Montevideo, en la costa acapara la atención. Y nosotros somos rocheros. Rocha tiene 180 kilómetros de costa. Uruguay tiene unos 600 kilómetros de costa, desde el Río de la Plata hasta Chile. Y en eso tenemos que estar trabajando. Bueno, vamos a recapitular entonces. Hasta ahora vimos que Uruguay es un país que tiene un maritorio, además de un territorio, o sea, que tiene un territorio en el mar. Uruguay es un país marítimo, tiene más agua que tierra, y de cada dos respiraciones, una viene de la tierra y otra viene del mar. Eso fue lo que vimos. Además vimos que tenemos que tener claro que en Uruguay se van a buscar, a través de campañas de prospección sísmica, que prospección quiere decir explorar, a ver si hay, investigar, entonces, si hay petróleo. ¿Cómo se hace esto? Con un barco que despliega cables. Esos cables pueden llegar hasta tener hasta 8 o 10 kilómetros de largo, y esos cables tienen unos sensores que recopilan información, que cada vez que de esos cables, que se llaman hidrófonos, se descargan bombas de aire comprimido hacia el suelo del mar, ese aire rebota en el lecho marino y el eco que sube trae información de qué hay debajo del lecho marino, o sea, del suelo del mar. Ahora, que no solamente recoge informaciones si hay petróleo, también nos cuenta si hay minerales y qué cosas pasan abajo de nuestro suelo, si está firme, si hay roca, qué es lo que pasa. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de este sistema de búsqueda del petróleo, que es lo que a nosotros nos preocupa? Que esas bombas de aire comprimido, y eso tienen que anotarlo, llegan hasta 260 decibeles. ¿Ustedes alguna vez escucharon pasar una moto que haga mucho ruido por la casa de ustedes? Sí. Imagínense que les estuviera pasando cada 6 segundos, todo el día, todo lo que dura el día, todo lo que dura el año, cada 6 segundos una moto de esas haciendo ruido. Imagínense, si una moto es molesta, estas bombas, esto tienen que tenerlo claro, se disparan cada 6 segundos. De esos cables sale una bomba de aire comprimido cada 6 segundos. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Quiere decir que en el ejemplo que yo les pongo, el ruido que hace esa moto, sería que ustedes, imagínense, dormir, comer, jugar, venir a la escuela y siempre con ese ruido. Ese ruido equivale al sonido de la bomba atómica, eso también lo pueden poner. O al estar al lado de un avión que despega. Vieron que por algo las personas que trabajan en el aeropuerto y están en la pista tienen audífonos, porque si no, les destruiría el oído. Esto es lo mismo, solo que los animales no pueden tener auriculares. Entonces, ¿qué pasa? Ese ruido que se produce debajo del mar es mucho más fuerte, llega mucho más lejos que lo que puede pasar en tierra, porque el aire llega hace que la propagación del sonido llega hasta cierto punto. Pero cuando el sonido se dispara debajo del mar, llega muchísimo más lejos. Puede llegar hasta 4.000 kilómetros. Es una cosa impresionante. Entonces, cuando ustedes se pregunten qué es lo que está mal de este sistema, es que si yo para explorar y ver si hay petróleo tengo que disparar bombas de 170 decibeles, ¿qué va a pasar con los animales? Imagínense. Los animales se quedan sordos. ¿Y qué cosas saben ustedes que hay debajo del mar? Estrellas. Las estrellas de mar, cuando se disparan estas bombas químicas, si están muy cerca del lugar del disparo, explotan, se pulverizan. ¿Qué quiere decir esto? Que se deshacen. Porque es tan fuerte ese sonido que las estrellas de mar, los jardines de corales, todo lo que pasa debajo del agua, que no solamente el pez es lo que tenemos, explota, se muere.
Y esto es real. ¿Qué otra cosa hay abajo del agua que ustedes sepan? Fitoplancton. ¿Qué otra? ¿Y para qué sirve esta vez? Sí. Y también, ¿qué más hay abajo del agua que ustedes sepan? Camarón. Molusco. ¿Qué otra cosa? Cangrejos. Cangrejo, muy bien. Bueno, abajo del agua hay todo un sistema de vida que es lo que se va a ver afectado. Y otra palabra que nosotros les vamos a compartir es ecocidio. ¿Qué pasa cuando se mueren? Sí. Animales con ballenas, delfines, peces, tortugas, moluscos, corales, algas, bacterias y muchos otras formas de vida. Junto con el agua salada, la luz, corrientes marinas, el oxígeno y los nutrientes. Pero todo lo que está debajo del agua implica un sistema de vida. Entonces, no solamente se va a ver afectado que la ballena, la tortuga, el delfín, el lobito se van a sentir sordos por esas explosiones. Todo lo que está debajo del agua se va a ver afectado. Entonces, ahí va a haber problema con qué? Con lo que se llama la cadena trófica. ¿Qué es la cadena trófica? Otra cosa que ustedes tienen que decir es ¿qué es la cadena trófica? Es una cadena, es una desconexión de cadenas. Claro, exactamente. La cadena trófica es quién se come a quién. Entonces, esto no solamente la detonación sísmica, o sea, esta bomba de aire comprimido, va a dejar sordo a los mamíferos y a los peces. Además, lastima, mata todo lo que es la biota marina, lo que es la vida en el mar. Nosotros tenemos los vertebrados, o sea, los animales que están dentro del agua, que tienen huesos, que tienen vértebras, y también tenemos lo otro que no se ve, porque los plancton son micropartículas, no lo vemos, pero eso alimenta a un montón de peces y de vida que hay en el mar. Entonces, ¿qué es lo que se afecta? Toda la vida marina, se afectan las algas, se afecta quién come a quién, se afectan dónde los peces desovan, dónde ponen los huevos, dónde comen, dónde crían, todo se ve, porque imagínense que si hay un lugar de cría de peces y se están detonando bombas de aire comprimido, que ya dijimos que son cada 6 segundos, y que es como que te esté pasando una moto cada 6 segundos al lado del oído, imagínense cómo van a poder comer tranquilos. Entonces, ¿qué pasa? Los peces se asustan con el sonido y se van. Y todos los peces tienen lugares donde vivir, así como nosotros vivimos acá. Ustedes viven acá, nosotros vivimos en la Pedrera, otros en la Paloma. Como todos tenemos un lugar donde habitamos, bueno, los peces también, todo lo que hay en el mar tiene un lugar. Y si viene alguien y detona una bomba de aire comprimido y los asusta, se van, se ahuyentan. Entonces cuando se van, no saben para dónde se van para cualquier parte, disparan. Es como cuando ustedes se asustan, ¿a dónde van? A salir corriendo. No, a veces no saben para dónde. Bueno, lo mismo pasa en el mar. Entonces, cuando los animales se van, el problema es hacia dónde se van y todo el caos que se genera. Pero anoten ahí que esto es un ecocidio, porque mata todo, mata las algas, los jardines de corales, lo que hace es dejar a los animales sordos. ¿Qué pasa? Muchas veces se encuentran ballenas en las costas y dicen, no, ¿qué pasó? La ballena se perdió, está varada. Pero muchas veces se perdió por el desoriente. Nosotros, el equilibrio, igual que los nuestros, lo que tenemos, al igual que mucho de lo que pasa en el mar, es que nos orientamos en base al equilibrio y a lo que escuchamos también. El sonido es una forma de reconocer dónde estamos. También, por ejemplo, muchos animales se conectan por sonido, por canciones. Lo mismo sucede con las algas, lo mismo sucede con todo lo que está debajo del mar. Y Uruguay es un país rico en lo que se llama especies pelágicas. Entonces, esas especies pelágicas, que son las que también se utilizan para la pesca, son las que se van a perder.
el bonito, la corvina, el pez espada, el atún, todo ese tipo de cosas. Porque el mar no es solamente lo que nosotros vemos cuando vamos a la playa, el mar sigue kilómetros hacia adentro. El tema es que como, ya te conté, el tema es que como el barco que hace la búsqueda del petróleo y que detona las bombas no está a la vista, a nosotros de repente no nos parece que es un problema, porque si lo vemos en tierra es más fácil, pero cuando es algo que ocurre a muchos kilómetros de distancia, que pueden ser 130 kilómetros, 180, más o menos, es algo que es difícil de ver. Entonces, nosotros podemos decir, pero hay un barco allá lejos, no hay problema. Pero sí hay problema, porque todo lo que está pasando debajo del mar no lo estamos viendo en ese momento. Pero cuando los pescadores, por ejemplo, van a pescar, no hay peces, faltan. Sí, habías hecho una pregunta. ¿Qué había dicho antes que Uruguay es rico en qué? Uruguay es rico en muchas especies de peces. De rocha. Y de rocha, el Uruguay no solo ocupa rocha, todos los departamentos del Uruguay que tienen acceso al agua, toda la costa del sur uruguaya es rica en peces y en especies, en las especies pelágicas, para la compañera que nos preguntó, que son las que se encuentran en la pesca de altura. Porque una cosa es la pesca artesanal, la pesca que se hace por aquí en la zona cerca, y otra cosa es la pesca que se da ya a mayor profundidad. Los pelágicos son los que están sobre la superficie. La pesca artesanal pesca lo que está bajo la superficie, que anda en el fondo, digamos. Que es corvina, pargo, sargo, pescadilla, brótola, que es lo que más se pesca acá, cazón, tiburón. Esos son pescas de profundidad. Y el pelágico es el atún, el bonito, el pez de espada, eso, el pez volador, todo eso son pelágicos. Acá habían peces que cuando yo era niño, en la costa existían, como el pez volador, el pez limón, el bonito, la caballa, que la pescaban acá, que hace muchísimos años desaparecieron. Uno por la contaminación y otro por una pesca desmedida, que no se respetaban los periodos de reproducción. Cuando hablamos de que las procesiones sísmicas van a alterar la pesca, van a morir muchos peces, que son una realidad, pero lo peor de todo es que las zonas de reproducción se van a ver alteradas, y donde ellos desovan, donde ponen sus huevos, en esos momentos que están las ondas sísmicas, los huevos esos mueren todos, no eclosionan. Ahí es donde la pesca se va a ver afectada. Supuestamente, como se va a hacer fuera del talud, la transmisión de parte se va a hacer sobre el talud, sobre la parte de los 100 metros de profundidad, un poco más menos ahí. No cerca de la costa, hablan de 100 kilómetros, pero los barcos van a entrar a hacer procesiones más sobre la costa. Eso afectaría la pesca artesanal. Porque cuando reproducen, buscan las profundidades para desovar zonas de agua tranquilas, debajo, ¿no? Y esto va a alterar todo eso. La merluza está bastante alterada, la pesca de ella. Sí, eso pueden anotar si quieren, que en el pasado, cuando se exploró buscando petróleo mediante prospecciones sísmicas, la pesca de la merluza fue un problema muy grave que tuvo Uruguay, que bajó un 40%. En Uruguay viven entre 8 y 10.000 familias de la pesca. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un dato muy ¿De dónde importante. tenés ese dato? De Zumba. El Zumba, bien, nosotros estamos Sí. tratando de contactarnos con el Zumba. Yo te paso el teléfono de Alexis y ¿A quién tenés el Zumba? Porque yo también me pasaron el número de Pelé para preguntar porque el Zumba no está funcionando mucho. de Alexis, nosotros te pasamos el teléfono. Pasame. Estamos en permanente contacto con el Perfecto. Zumba. Entonces, pueden contar y pueden escribir que bajó la pesca de la merluza un 40%. ¿Qué pasa si la pesca baja? Los pescadores
pierden fuentes de trabajo. Este es uno de... Nosotros tenemos dos proyectos en forma simultánea. Tenemos con el tema de las prestaciones cívicas, todo esto, que a su vez se desprendió de otro que tiene que ver con la pesca artesanal y el valor que tiene la pesca artesanal, la unidad y los derechos de los trabajadores. Por eso ese contacto con el SUMA es fundamental. Sí, yo te lo paso primero. Genial. Bueno, para empezar a trabajar en ronda de preguntas y lo que quieran saber, es importante que tengan claro esto. Por la dispersión de los alumnos. Fíjate, Jorge, que ahora le decimos así redondeado. Se va a ver afectada la pesca. Si se ve afectada la pesca, no solamente es porque se mueren los peces, sino porque donde van a poner los huevos explotan por esas explosiones y se pierden. También se pierde, explota todo lo que es lo invertebrado, todo lo que es también micropartículas, todo lo que no se ve que está abajo. Plancton, todo lo que hace alimento para el agua, todo lo que hay micropartículas que ayudan a la fotosíntesis y al oxígeno que nosotros necesitamos para respirar, todo esto se va a ver afectado. Entonces, si los pescadores van a pescar como hay peces, empiezan lo que son todos los problemas de trabajo, ¿verdad? Porque entonces se pueden salir todos los pescadores a pescar, salen menos. Si salen menos pescadores a pescar, hay un problema serio en las familias porque se dificulta el ingreso, ¿verdad?, económico y de cómo se van a sustentar las familias. El otro día vino Florencia de Mar Azul, que yo estuve hablando con ella un ratito ahora al recreo, ¿se acuerdan? Que se va a venir, organizarse, van a venir también. Y hablábamos de eso, ¿no, Gael? De la dificultad que están teniendo los pescadores también, porque ¿qué pasa? Allá no hay donde tirar mallas, salen y es todo. Claro, ¿por qué? Porque no hay peces. ¿Pero por qué no hay peces? Porque no se han respetado los periodos necesarios, los cuidados para poder pescar, para que se mantengan los ciclos, ¿no? Yo nací en La Pedrería. Y Punta Rubia, Santa Isabel, era un campo de maniobra que venía el ejército a hacer sus maniobras. Y tiraban bombas y muchas de ellas caían en el mar. Y en los momentos que el ejército venía a hacer maniobra, por varios meses la pesca en la costa desaparecía. Aunque decían que no tenía impacto. Fui pescador 20 años, conozco bien el tema y por qué ha bajado la captura. Primeramente, nosotros con los barcos de arrastre principalmente, cuando nosotros levantábamos un barco de, por ejemplo, merluza, venía papá mosca, ruye, otras especies, las especies acompañantes. Las empresas no querían trabajar esas especies y esas especies iban al mar. Pero también los pescadores, los patrones de los barcos, a veces pescaban en zonas donde estaban los juveniles. Y ponerle de 500.000 cajas que se levantaban en un lance, se aprovechaban 200 y los juveniles que no se podían traer iban muertos al mar. Todo lo que caía en la red moría. Y eso iba muerto al mar. Parte de la poca pesca que hay en estos momentos, somos culpables los pescadores por no tener una conciencia ecológica y de mantenimiento de las especies. Un derrame de petróleo. Este es Brasil, unos 7 millones de kilómetros cuadrados de agua de mar. Argentina y Uruguay, que es más chiquito. Una tapita de este producto. Vamos a imaginarnos que soy el petróleo. ¿Qué pasaría en una extensión de agua como la de Brasil, que es gigante, la de Argentina? Ahí lo ves, ¿viste? Prácticamente nada, contamina igual. Argentina quedaría un poquito más oscuro. Y en Uruguay también. En Uruguay más fácil porque... Esto realmente hay que hacerlo con tinta. Y en Uruguay queda mucho más oscuro. Queda mucho más contaminado. Queda mucho más ¿Por contaminado. qué? Porque Uruguay tiene mucho menos agua de lo que tiene Argentina y Brasil. Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos, como ustedes ya saben, Maestra, después se lo fui yo al baño. Bueno, A la Nay no lo graba. bueno,
escuchen. Bueno, La app, el máximo, bajé 3 para checar, la que mostró no importa, más aguanta 120. O sea, recuerden, 260, se vamos a ver a cuánto llega a medir. Santi, contás a 6 y todos listos. Graba bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90 decibeles. Fíjense que esto llega a 273 veces más tranquilamente. Ahora estoy regalando. Los oídos a todos. A mí no me grabé. No la llego a grabar en ninguna de las dos. Y el oído humano está adaptado para escuchar Dame mi lapicera. en una Mira mi barquito. Y te cargaste el picante. Chiquilines, ahora que ya leímos, cuéntanos, ¿en qué nos podemos ayudar para que hagan el trabajo o las dudas que tengan? Yo creo que ya nos dieron la data de info que está buenísima, pero tenemos un montón de preguntas que quedaron ayer. ¿Qué se acuerdan de lo que habían pensado preguntar? En realidad, no es el problema de químico que tenga el petróleo. El problema que nosotros tenemos acá es el cómo se busca el petróleo, que es lo que estábamos hablando. Fíjate que esto es aire. Si el aire es disparado en una bomba contamina de esta manera, imagínate lo que pueden ser los el petróleo que se puede llegar a encontrar en Uruguay es un petróleo que no sirve para ser utilizado. Cine, ¿no están escuchando? No sirve para ser utilizado como combustible. Lo que más te tiene que preocupar es que si una bomba de aire genera toda esta destrucción, todo lo demás es mucho peor de todo lo que se utilice. El sistema del petróleo que podemos encontrar en Uruguay, que va a ser sacado por el sistema de fracking, no es que no sirva realmente como combustible. Es un petróleo que va a llevar una elaboración química mucho más grave para poder extraer lo que va a ser útil. O sea, va a ser doblemente contaminante el petróleo que sale en Arabia, en Estados Unidos, Venezuela y en Argentina, no en alguna zona. Que haces un agujero y el petróleo empieza a manar como agua. En Uruguay eso no va a pasar. Con este sistema no va a pasar. ¿Alguna otra pregunta? Igual nosotros, el tema es que nosotros tenemos por un lado todo esto, que tiene que ver con las reflexiones, pero también le estamos investigando acerca del petróleo, qué es lo que contamina. De ahí viene la pregunta de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que la pregunta que surge es si el petróleo, supuestamente, vieron que está esta idea de que sale de huesos de dinosaurios, ¿por qué si es orgánico contamina? Que está bien si ustedes dicen, no lo sabemos ahí a nivel carga química. Sí. No, voy yo. Va el primero con... No, va el cabaleta. Bueno, está. Acá lo que nosotros estamos preocupados es Escucho. por el fracking, Dale. que es la primera etapa para ver si hay petróleo. La prospección y la extracción del petróleo. El petróleo es un elemento de todo lo que murió y se hace millones de años y está ahí bajo la tierra. El petróleo viene a ser el líquido hidráulico de la tierra. Cuando sacan el petróleo, esas fallas, esos terremotos que hay en muchos lugares, han sacado el petróleo. Al sacar el petróleo quedan huecos. Esos huecos los rellenan con agua, distintas densidades. Eso en un momento falla y está fallando ya en muchas partes del mundo. Y el petróleo está compuesto por una cantidad de sustancias químicas, que no las sé realmente, y todas ellas son contaminantes. No es que sea una sola, todas ellas son contaminantes. Porque para utilizar el petróleo, para refinarlo, para hacerlo un material que se pueda utilizar, hay que
utilizar otro montón de químicos, Exacto. contaminantes, como por ejemplo, para hacer el plástico se utiliza el petróleo, hasta para hacer cosméticos, para todo se utiliza el petróleo. El problema es que no es que el petróleo sale así en crudo y con eso alcanza. Si nosotros pusiéramos petróleo en el agua, nadie podría tomar porque no es agua potable. El petróleo en sí ya es una fuente contaminante. Si el crudo no se puede, así no se puede utilizar, hay que refinarlo, hay que trabajarlo. Y para utilizar ese petróleo, todos los mecanismos que hay que poner en práctica para hacerlo útil, o sea, útil de que lo podamos poner en una gasolina o que lo podamos llevar a un plástico o a lo que sea, pero todos los procesos por los que tiene que pasar los refinamientos son altamente contaminantes. Y la forma en que se busca, porque el fracking es un taladro que agujería el piso, eso también genera ruido, eso también rompe, destruye, mueve placas tectónicas, puede generar un movimiento de, como vieron cuando dicen, hay un terremoto, bueno, pegando el taladro en la búsqueda o la forma de perforar, como decíamos con el fracking, la forma de perforar el lecho puede generar que si toca en alguna, ojo con esta información, no es que va a generar terremotos, es que si toca en algunos puntos neurálgicos, o sea, en algunos puntos sensibles de las placas tectónicas que están bajo el mar, podría generarse eventualmente desde un tsunami hasta un movimiento sísmico. No quiere decir que, a ver, vamos a aclarar esto, no estoy diciendo que por las prospecciones sísmicas va a haber un tsunami y un terremoto. Estoy diciendo que ya sea por cómo se explora, que es lo que hemos hablado hoy, o ya sea cómo se busca, de cómo se perfora, si se tocan puntos neurálgicos de las capas tectónicas, podrían darse esas circunstancias. Y eso ya es un desastre. A menos que cualquier derrame de petróleo que haya en el mar va a hacer que se mueran los peces, que el petróleo, los vampiros cuando aparecen los lobitos empetrolados, las gaviotas. Bueno, nadie puede respirar petróleo, nadie puede comer petróleo. Es una sustancia que mata todo lo que hay en el mar. Por eso cuando dicen, hay un derrame de petróleo, ¿qué pasa? Ahí no te podés bañar, no podés tomar el agua del mar, no podés ir a surfear, mucho menos podés ir a pescar, porque la propia sustancia petróleo contamina. Y si te lo comes, te vas a intoxicar y probablemente te vas a morir. Lo mismo pasa con los peces. Donde cae petróleo, donde hay un derrame, no podemos ir a juntarlo y llevarlo en frasco. Se intenta siempre juntar las manchas, absorberlas, hay muchas medidas. Pero ¿qué pasa? En un país, como por ejemplo, en todos los países pasa lo mismo, pero en Uruguay, que es chiquito, para nosotros es grande, pero en realidad es chiquito, un derrame de petróleo sería un desastre, porque si buscándolo detonaron bombas de aire comprimido, mataron la biota, las algas, los peces, quedaron sordos, otro montón de animales que viven debajo del mar. Si a eso le sumamos que después van a perforar buscando, la forma de perforar también contamina. Y si hubiera que no hay ningún estudio que pruebe que haya ninguno, si buscan y llega a haber un derrame, el desastre puede ser absoluto. Porque tampoco Uruguay tiene grandes planes de contingencia. ¿Qué son contingencia? Nosotros no tenemos todo un sistema que pueda abarcar la limpieza de ese agua. Y el agua que se limpia de petróleo. No es que después, sacamos la mancha de petróleo, ahora nos vamos todos a bañar. No, eso por mucho tiempo, esa zona del mar queda inhabilitada. Entonces volvemos a lo mismo. La pesca, el turismo, el deporte, todo. Ese es el problema. Uno de los problemas principales. Nadie contestó alguna pregunta que no haya estado respondida. Han estado ya Miri, después de ustedes. Sí, yo creo que muchas de ellas están respondidas ya con todo lo que se explicaron. Yo creo que hay una, esta capaz que está bueno contarla como para hacer el resumen, ¿no? Una de las preguntas que yo tenía era ¿por qué ustedes publicaban los textos periodísticos? Bueno, esto es así. Nosotros publicamos los textos periodísticos porque es lo que decíamos hoy.
Una población que no sabe lo que pasa en su país es una población ignorante y que puede ser esclavizada, pero no como los esclavos que iban con un grillete en los pies y les iban y les daban un latigazo, no los esclavos de la época. Estamos hablando de que la libertad que yo puedo tener como persona viene de lo que yo sé. Así como que si yo no sé leer ni escribir, es difícil que pueda manejarme en el mundo y entender las cosas. Esto es lo mismo. ¿Por qué publicamos? Porque es necesario que las personas sepan. Y no están dadas las condiciones, a pesar de que es un proyecto de categoría C, y todos tendríamos que estar sabiendo qué pasa, el Estado no ha publicado realmente los estudios, los daños, y les voy a decir algo. En las audiencias públicas, cuando se reúne el Ministerio de Ambiente, las petroleras y las personas de los colectivos y los que estamos interesados en el medio ambiente, siempre tienen que mostrar los estudios que hicieron. Cuando muestra lo que se llama el estudio de, esto es muy importante, cuando se muestra el estudio de percepción social, ¿qué quiere decir? La percepción es lo que piensa, lo que la gente presume o piensa sobre el proyecto, siempre da negativo. No hay ningún estudio en el Uruguay que hayan hecho con la percepción que haya dado que la gente está de acuerdo. Todos los estudios dan negativo. Entonces yo me pregunto, si todos los estudios dan negativo y todas las personas, la mayor parte de las personas en Uruguay están en desacuerdo con buscar petróleo, ¿por qué igual se busca, verdad? Entonces, eso es muy importante que lo sepan y que lo tengan en cuenta. Que no hay ningún estudio en el Uruguay de percepción social de lo que piensan las personas en que las personas estén de acuerdo con este tema. Sí. Muchos países han optado por este problema. Sí, todos los países que han empezado a buscar petróleo y que han encontrado, algunos sí tienen planes importantes de estudios ambientales para evitar los mayores daños, lo que se llaman medidas de mitigación. Pero cuando yo tengo que pensar una medida de mitigación, quiere decir que yo ya sé que voy a hacer un daño. Entonces, hay países que no buscan petróleo en su país, buscan petróleo en otros países, en países de América Latina, porque como saben que contamina. Cualquier país que busque petróleo se considera un país contaminante. Entonces, ¿qué hacen los países ricos que tienen mucho dinero? Vienen a los países de América Latina, donde vivimos nosotros, a buscar. ¿Por qué? Porque entonces nosotros somos los que pasamos a ser contaminantes y no ellos. Es como la tira de basura, la gente que los países, ¿sabes qué quieren? Ya estamos hablando. Los países que son más ricos que venden basura a los demás, o sea, les compran para mandar basura y demás. Todo lo que hemos hablado tantas veces, las multinacionales, ¿no? Chiquis, ya están cansados. Sí, ¿les parece que agradezcamos? Nena, la verdad un placer, nos aclararon un montón de las